Bienvenidos una vez más a Oriente Noticias Editorial. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de primera pantalla de la señal del Canal TRO en los diferentes cableoperadores, nuestras redes sociales @canaltro y www.canaltro.com. Seguimos hablando de temas de vital importancia para esta región del país y a esta hora precisamente nos acompaña Alejandro Carlos Chacón, quien es representante a la Cámara por Norte de Santander, abogado. Bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Gracias, Diana, gracias por la invitación, muy gentil. Y a todos, muchas gracias. Hay un tema que en este momento preocupa a todo el país y es precisamente en materia de orden público. ¿Cómo estamos en Norte de Santander? Bueno, muy mal. Llevamos mucho tiempo mal. En el Congreso de la República hoy ostento la presidencia de la Comisión Segunda, precisamente el tema de seguridad es el tema de esa comisión constitucional. Y hemos hecho debates, yo he hecho debates del orden nacional. Desde que estaba Holmes anunciamos lo que estaba pasando, de lo que venía sucediendo precisamente en el aumento de la violencia en los departamentos de Colombia. Especialmente siempre aparece el norte de Santander como una de las zonas con mayor influencia delincuencial en el país, el Cauca, norte de Santander. Hay unos departamentos y en esos debates pedíamos precisamente que hubiera una mayor identificación, sobre todo en dónde estaban ocurriendo más los hechos violentos. Y anunciábamos desde ese entonces, posterior al proceso de paz, cómo venían los espacios tomándose por el ELN, esos espacios que había dejado la FARC. Ya había disidencias, las disidencias estaban muy tranquilas, relajadas. En el ejercicio yo creo que estaban esperando la evolución como tal del proceso, si eso funcionaba. Todavía no había sucedido lo de Santrich, no había sucedido lo de que Cabecillas, precisamente además de los que eran más violentos, no los intelectuales sino los guerreros, ya lo veíamos venir y lo anunciábamos sobre el incumplimiento además del proceso y cómo especialmente en el norte de Santander empezaron, ejemplo, a tomarse 242 en el primer debate que hicimos, 242 municipios ya tomados por el ELN, cuando no tenían más de 60 municipios de Colombia, ya iban en 242. Pero la violencia además es de percepción, no solamente es lo que sucede, como ha venido sucediendo a través del tiempo con grupos armados del ELN, las disidencias de la FARC, GAOs residuales, que son las mismas FARC que le llaman así, sino también la percepción en la delincuencia ciudadana, que ha sido muy grande. Que ese es otro tema que también sí ha contribuido, pero antes quisiera que puntualizáramos el tema de las disidencias. ¿Se han venido fortaleciendo en este tiempo en Norte de Santander? Sí, Norte de Santander lamentablemente es una zona de mucha riqueza, especialmente tenemos concentrados empresas petroleras, tenemos, ustedes saben, grandes territorios y extensiones que se acrecentaron además durante el proceso y posterior al proceso de Coca, y eso por supuesto es una riqueza en temas de narcotráfico, y ellos lo llaman un impuesto que le cobran a los narcotraficantes como tal, a los cristalizaderos o a los que realizan la pasta de la coca, y eso indudablemente hace que la zona sea buscada para financiamiento precisamente de los grupos al margen de la ley, especialmente la guerrilla de la zona. También la cordillera hace que ellos quieran estar más allí. Y esto zona de frontera, por ser zona de frontera sí. también. Además se evaden rápidamente por ahí. Para nadie es un secreto lo que viene pasando en Venezuela sobre el cartel del narcotráfico, que crecieron tanto en Venezuela, y por ahí también ya es la ruta de la salida también de la pasta de la coca y de toda la actividad del narcotráfico en Colombia, y por Venezuela es que está saliendo, y todo el Catatumbo y el norte de Santander pues está pegado a la zona de frontera, y eso pues indudablemente ha acrecentado absolutamente todo. Esto está terrible, cada vez peor. Congresista, de acuerdo a los estudios que usted ha podido realizar, ¿se evidencia presencia de disidencias, FARC, ELN, qué grupos armados? No, ya tenemos el último reducto del EPL, imagínense, los tenemos nosotros, que no los tienen casi que en ningún lado. Tenemos los grupos más grandes del ELN,
y la FARC, y andan en un conflicto indudablemente por recuperar el territorio. También tenemos el Clan del Golfo. Todos los grupos armados están tratando de tomarse el territorio por lo que te digo, por las grandes extensiones de coca que tenemos nosotros, indudablemente, y el narcotráfico, cómo fluye en nuestra región. Eso no va a cambiar si no existe una sustitución de cultivos muy sólida y una recuperación del tejido social en la frontera. La necesidad de la gente hacen que esos campesinos terminen cultivando coca, y de ahí pues aprovecha todo el narcotráfico su actividad comercial y delincuencial. ¿Qué acciones se están tomando al respecto, teniendo en cuenta que ante la presencia de los diferentes grupos armados y de la delincuencia en común que se presenta en Norte de Santander, pues los que quedan en la mitad de toda esa problemática son los habitantes? Sí, el ejército, la fiscalía y la policía han dado golpes certeros. Precisamente hace unos días, muy pocos, vimos cómo colocaron artefactos explosivos. Antier tuvimos la oportunidad de poder apreciar cómo se metieron al aeropuerto en Cúcuta a explotar, y nadie sabe que fueron aeronaves. Y esas aeronaves precisamente, que era de la Fuerza Aérea Colombiana, y la otra aeronave, que era la Policía Nacional, fue la que hizo los operativos para retener y sacar de estas zonas del Catatumbo precisamente a los miembros del ELN que fueron capturados. Y eso todavía no ha salido en las noticias. Al parecer lo que era una retaliación como advertencia, porque con esos aviones y ese helicóptero es que le habían hecho certeros golpes al ELN, y lo que yo tengo información es que las bombas que colocaron fue precisamente para mandar un mensaje al ejército y la policía, porque con ese avión y ese helicóptero es que habían capturado a los miembros del ELN. Para poder seguir delinquiendo en esta zona. Eso es una primicia aquí que no la tienen ni los medios nacionales, ¿no? Eso es importante lo que usted está diciendo, y es una información a la cual usted tiene acceso por... Bueno, yo soy parte de la Comisión Segunda y por supuesto nos llega mucha información. Pero esto es bien sabido por policía, ejército y la fiscalía. Yo creo que debe ser parte de la investigación, porque con lo que iban a atentar precisamente no era el aeropuerto, eran a las aeronaves. Lo que pasa es que no lo han dicho. Y esas aeronaves, como vuelvo y repito, fueron las que hicieron los operativos contra el ELN. Entonces, eso no es una noticia nacional que yo creería que pronto lo va a saber el país. ¿Qué se piensa hacer al respecto, teniendo en cuenta esa información clara y contundente a la cual usted tiene acceso y que también desde luego nos está compartiendo en el día de hoy a todos los televidentes de Oriente Noticias? Pues si eso es cierto, la información que tengo yo, lo que mostraría es un enfrentamiento ya de las organizaciones al margen de la ley, especialmente el ELN, ya con la institucionalidad. Ya no hacia el ciudadano, ya no es un secuestro, sino ya es atacar directamente a la fuerza y a los mecanismos que utilizan. ¿O qué debe hacer el Estado en este caso? No, lo vienen haciendo, ellos vienen trabajando. Lo que pasa es que la actividad delincuencial en nuestra zona de frontera es muy fuerte. La actividad, sobre todo de cultivos ilícitos y lo que genera necesariamente eso alrededor, pues hace que, a pesar de que detienen a unas personas que persiguen a estos grupos al margen, pues llegan necesariamente más a tomar el control de la zona. Eso es lo que siempre ha pasado. El proceso de paz, si bien sirvió, pues eso al poco tiempo ya habían tomado los espacios de la FARC, el ELN, y hoy pues las disidencias están tratando de recuperarlo, y esa guerra se está dando en nuestro territorio. ¿Faltaría más presencia de uniformados en esta zona para que no se salga de control y para que no termine cobrando las vidas de uniformados, no solo también de la fuerza pública, también, sino de inocentes, de ciudadanos que se ven inmersos en este conflicto? Eso es parte de lo que ha venido pidiéndose en los debates. Sin embargo, han mostrado que tienen una fuerza grande en el norte de Santander, que permanentemente están con los trabajos de inteligencia. Allá no solamente están los colombianos, allá hay un trabajo de inteligencia también de fuerzas extranjeras como expertos en inteligencia de Estados Unidos. Allá está metida la DEA, en el norte de Santander también.
yo creería que lo que pasa es que el problema es tan grande que no va a tener solución, vuelvo y repito, hasta que no tenga una solución social. El acompañamiento, la sustitución de cultivos ilícitos, que sería lo que solucionaría el problema del narcotráfico, se da en la medida que el cultivo que le entrega el campesino para sustituirlo le produzca más o menos lo mismo que produce el cultivo de la coca. El campesino no es un narcotraficante, el campesino es un ciudadano humilde de nuestros territorios más abandonados que cultiva la hoja de coca para poder sobrevivir, porque sobre eso es que le pagan, y el agro y los normales productos que podemos nosotros tener en Colombia, pues por la falta de vías terciarias no pueden salir pierden las cosechas, sí. Mientras que en el caso de la coca no solo le entregan la plata para que los siembre, sino además se la recogen, le tienen cerca los cristalizaderos, le brindan todas las facilidades. Exacto, es como para que ellos puedan surgir y tener una calidad de vida digna, entre comillas. Es como una empresa que crearon al lado del campesino, y el Estado no ha sido capaz de solventarle al campesino esa necesidad. Si el campesino tuviera, ahí se vio con lo de la palma que pudo demostrar que la sustitución fue muy importante en áreas como Tibú. Esa gente que dejó de cultivar coca por la palma logró quedarse precisamente en eso, porque hoy le renta igual o mucho más de lo que le podía rentar la hoja de coca. Entonces, una de las propuestas que se están planteando es que, ya que legalizamos el cultivo de la marihuana, pues debieran haber unas grandes cooperativas o grandes empresas internacionales o nacionales que utilizaran todos los territorios que tenemos nosotros en Colombia, de más de 164.000 hectáreas sembradas en coca, que pudiéramos necesariamente poderlas sustituir, ejemplo, con hojas de marihuana. Por el cannabis medicinal, que también se viene utilizando y que tiene un alto índice de comercialización a nivel mundial. Exactamente, eso es rentable para ellos si se utiliza algo que hemos querido decir que es como una especie de economía colaborativa. El Estado viene invirtiendo muchos recursos en el campo. Eso de que no invierte no es tan real, sí lo invierte. Pero los subsidios que entrega para fomentar ese campo se está yendo solo a los grandes, no se está yendo a los chicos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se utilice la tierra del campesino, se le entregue por el privado la posibilidad de poder tener el recurso para poder sembrar y adelantar su cultivo, pero que en la parte de la comercialización el campesino sea un socio del privado. No es que le utilicen la tierra, que abusen del campesino, sino que eso sea una inversión en una sociedad también con el privado, como en una economía colaborativa. Y cada plata que ponga o dinero que ponga en excepciones tributarias o en auxilios el Estado, tiene que ir en parte en la participación del campesino, no del rico. Por poner un ejemplo, las excepciones que se hicieron para la palma, a quienes beneficiaron fueron los grandes productores de palma, no al campesino. Si eso 40, o no me recuerdo cuánto era el porcentaje de subsidio que tenía acceso a las personas para las personas que hicieran la palma, no hubiera ido a ellos, sino en la sociedad le hubiera ido mejor al campesino, pero sin embargo le ha ido bien, le ha ido muy bien en esa colaboración armónica que tiene con el privado. A eso hay que llegar, y yo creo que es la única fórmula para solucionar la violencia. Más allá de la presencia de la fuerza pública y de incrementar, sino trabajar con la sociedad, con ese campesino, con la persona de a pie que está tratando diariamente de salir adelante. Buscar soluciones sociales que le puedan dar el alimento a las personas. Recordemos que las grandes revoluciones en el mundo se dan precisamente por la necesidad de sostenerse el ciudadano. Cuando usted encuentra en el ciudadano que no tiene cómo solventarse, un papá que no tiene cómo darle comida a su hijo, una mamá que no puede solventar a su hijo, pues necesariamente hace lo que tenga que hacer para poder sostener a su familia. Lo que debe estar el Estado es necesariamente en tratar de solventar esas soluciones sociales, esas necesidades sociales, con un acompañamiento del Estado, con esa economía colaborativa en que el privado pueda asociarse con el campesino, puedan ser socios del negocio, no solo explotarle el campo, sino que sean socios del producto, de la utilidad y de la comercialización también, para que como en el caso de la palma, que es un ejemplo muy claro,
puedan ellos mismos recoger el mismo grande, le interesa ir a recoger el producto del campesino. Entonces él se preocupa porque eso funcione. Sí. A eso hay que llegar necesariamente el Estado. Porque nada hacemos con la fuerza, con el ejército, la policía, si las inversiones solo las hacemos en armas. La solución también tiene que ser de la mano de la persona que necesita, si no, vuelven a delinquir. Parte de esa transformación social también lo viene siendo la educación y precisamente usted ha venido liderando iniciativas para que la educación sea gratuita, que todas las personas puedan llegar a tener acceso a la misma. Nosotros hemos venido dando luchas hace mucho tiempo. Ejemplo, los grandes debates sobre la inequidad en la distribución de los recursos de la educación superior pública en Colombia fueron nuestros ya hace varios años, ya 6, 7 años. Demostramos cómo había universidades en Colombia que recibían casi per cápita 20 millones por estudiante y universidades nuestras regionales que no recibían ni 1,5 millones de pesos. Nosotros también en las regiones tenemos derecho a tener calidad en la educación superior. Y esa ha sido parte de nuestras luchas, porque no criticamos que esas universidades, 1 o 2 nacionales públicas, tengan recursos y el Estado los dé. Nos sentimos felices que los tengan. Lo que no consideramos es que no haya equidad para que nuestras universidades públicas locales también lo tengan. De eso nació una gran lucha que dimos hace otro tiempo después de eso, que logramos crear en una tributaria un impuesto que se llama un punto del CRE. Y ese punto del CRE logró, primero, darle, aquí a Santander le llegó, sí. Aquí hubo las tecnológicas de Santander, solo cambiar la frase universidades públicas por instituciones de educación superior hizo que por primera vez en la historia las universidades tecnológicas públicas tuvieran recursos del Estado y logramos más de 1,5 billones. Con eso mejoraron la infraestructura en el país, es una norma mía, de mi autoría. Y que posterior de esa misma norma, que quedaron recursos, nació el tan famoso Pilo Paga, que era que los niños pobres pudieran llegar a las universidades más caras del país y que se les pagara su manutención y además la educación superior de mejor calidad en Colombia cuando eran muy pilos y les iba muy bien darle la oportunidad al Estado de pagarles. Eso nace también de una norma mía. La mía generaba 400.000 becas, esta no generó muchas. Yo tenía otro esquema, pero en ese entonces Gina Parodi, que era ministra, lo cambió para el Pilo Paga y utilizó recursos de esos recursos que yo había generado en una norma para educación superior. Y lo último que hoy estamos haciendo en educación superior y que está en la Comisión Primera Constitucional es que lo que hoy hablan de la educación gratuita pública que sancionó el presidente tiene que ver con el presupuesto general de la nación. El presupuesto tiene vigencia solo de 1 año. Quiere decir que lo que firma el presidente es una educación gratuita por 1 año. Por 1 año. ¿Qué va a pasar con los años posteriores? No, ahí es donde viene la norma nuestra. Entonces la norma nuestra lo que hace es que convierte en un derecho esencial, que la Constitución considere como una política pública nacional la educación superior pública en Colombia y que se vuelva gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de por vida, permanente. Para eso se requiere una reforma constitucional y esa reforma constitucional que la tenemos en la Comisión Primera, además tiene ponencia favorable, hace que se dé por el Sistema General de Participaciones. Hoy el Sistema General de Participaciones en temas de educación solo tiene básica, primaria, secundaria, pero no tiene educación superior. Quiere decir que la plata queda en Bogotá, pero no llega a las regiones. El Sistema General de Participaciones es la distribución directa a las regiones del recurso del Gobierno Nacional y el presupuesto de la República. Entonces lo que decimos nosotros es, nosotros no solamente estamos diciendo que la educación pública debe ser gratuita de por vida, sino que tiene que estar inmersa, agregándole que no solamente la básica, primaria y secundaria esté en la educación superior, esté como el Sistema General de Participaciones Constitucional que nace con la Constitución de 1991, sino que se incluya la educación superior para que vaya la plata directamente a las regiones. ¿Para cuándo se podría ver eso, teniendo en cuenta los tiempos que se demoraría en aprobarse? Bueno, nosotros estamos dando luchas sobre eso. Lamentablemente, eso se iba a votar la semana pasada. No sé por qué causa terminaron sacándola del orden del día, si no hoy ya hubiera pasado los primeros debates en el Congreso. Pero yo creería que ningún congresista con medio de frente se atrevería a negarle esa posibilidad a los colombianos de la educación gratuita pública de por vida como un derecho esencial, pero hemos hecho muchas más cosas, especialmente los liberales, que a veces piensan que no hacemos nada, y esas son luchas que hemos dado nosotros. Hay un muchacho de nosotros que se llama Rodrigo Rojas, acompañado por supuesto con la bancada liberal, que nadie sabe,
que dejó el Internet gratuito para los colombianos y lo volvió un derecho constitucional también esencial. Que además favoreció en esta época de pandemia, pero de ese tema precisamente, congresista, le propongo que hablemos al regreso de nuestra pausa comercial. Por ahora vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con este especial de Oriente Noticias Editorial. Ya volvemos. Continuamos en este especial de Oriente Noticias Editorial con el congresista Alejandro Carlos Chacón de Norte de Santander. Congresista, antes de ir a la pausa comercial, usted nos hablaba de un derecho esencial como lo es la conectividad. ¿Qué se ha venido trabajando al respecto? Sí, además de hacerle reconocimiento a un gran político, muchacho joven de Boyacá, que se llama Rodrigo Rojas, de nuestro partido, el Partido Liberal. Lo acompañamos todos los congresistas liberales, pero es de su autoría. Nosotros firmamos las leyes, el que es autor, pero le acompañamos muchos, todos somos autores, pero la verdad la iniciativa es más de él. Ya es un hecho. En Colombia las personas del estrato 1, 2 y 3 no van a pagar el Internet. No van a pagarlo y bajo un principio ya constitucional, un derecho esencial de los colombianos. Un niño humilde no tiene cómo tener Internet y esa es la globalización. Una persona humilde no tiene cómo pagar 140.000 pesos. Entonces, ¿cómo le dan educación? Y no solo en la virtualidad, en lo que es la modernidad hoy en el mundo. Para hacer sus tareas, trabajos, consultas. Claro, para poder ser autodidacta, la persona que trabaja, pero que su casa, como seguro la tenemos muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenga Internet. Yo tendré que pagarla, pero el estrato 1 y el estrato 2 serán gratuitas para ellos. ¿Para cuándo aplicaría eso? Ya es constitucional. Ya es constitucional y lamentablemente muchos de la implementación de esa norma, que va a demorarse pues indudablemente muchísimo, deberán pasar unos años. Una de esas era lo desastroso de los centros poblados, era llegar a las escuelas, pero es parte de ese derecho esencial, por eso llegan a las zonas rurales. Sí. Y busca que tienen que llegar a las casas, por eso tienen que cablear y llegar a todos los territorios de Colombia para que no haya un sitio en Colombia que no tenga Internet. Ahora van a empezar a tratar de implementar el Internet satelital, quiere decir que solo usted se conecte y lo tiene conectado en Colombia y tendrá que sostenerlo y pagarlo el Estado, especialmente para la gente que no tiene cómo hacerlo. Esto es de las cosas más bonitas que yo creería a través del tiempo y las transformaciones logra hacer el Congreso de la República, y eso por supuesto una iniciativa muy liberal y es muy de nosotros, de un muchacho bueno, juicioso, que tiene muchas normas hoy en día, como Rodrigo Rojas de Boyacá. Y además precisamente eso que usted menciona, congresista, es con el tema del cableado, ¿no? El cableado, la instalación de redes, ¿esa sería asumida por el Estado o qué harían ahí? ¿O cuál sería la participación de las empresas de telefonía que actualmente están funcionando en el país? Hoy el Estado debe estar analizando cómo va a poder implementar esa obligación constitucional que se le dio el Congreso, que le dimos nosotros. Yo creería que las nuevas formas en el Internet para no utilizar cableado es precisamente en el espacio electromagnético, que esté el Internet, el espacio electromagnético, todo basado en el satélite, todo satelital. Pero ya los territorios colombianos también están utilizando el Internet gratuito. Ya, ejemplo, en esta pandemia, los estudiantes de los estratos más bajos de las universidades tuvieron la oportunidad de un subsidio del Estado, les entregaba el Internet gratuito, ¿tú sabías? Y se los dio, y se los daban a través de Claro y las empresas de telefonía. Simplemente usted se registraba y tenía el derecho de tener unas megas. Eso es lo que tendrá que el Estado solventar con las empresas. Pero lo importante más en esto es como hoy, que es importante, a la gente no se le puede quitar la esperanza. Claro que critican la política y esas formas de generar anarquía. Yo creería que lo que no pueden perder los colombianos es la esperanza. El país debe entender que un político que le diga a una persona humilde que es que él nunca va a salir adelante, que esto está acabado, pues yo creería que uno no puede acompañarlo. Uno debe darle esperanza a las personas más humildes de que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Y en Colombia lo han hecho. Un hijo de una lavandera terminó siendo presidente de la República. Un citador de un juzgado terminó como el doctor Vargas siendo presidente del Consejo de Estado. O sea, las oportunidades
no se le pueden quitar ni la esperanza del esfuerzo que tiene que ser para salir adelante los ciudadanos. Si uno de las personas más humildes de este país le dice, busque usted nunca va a ser pobre, porque aquí nunca va a dejar de ser pobre, porque nosotros no se lo vamos a permitir, pues una persona que le hace mucho daño al país. Yo creería que lo que hay que generarles ilusiones y esperanzas a la gente de que cualquiera puede ser lo que quiera hacer. ¿Qué decirle a los jóvenes que se manifestaron durante este año en búsqueda de eso, de oportunidades? Bueno, primero que acabamos precisamente de acompañar una iniciativa por el rechazo que pudo darse el tema de la represión en las marchas. Eso es importante decírselo. Hoy generan un código muy duro y radical, disciplinario para la policía. También un régimen de carrera y profesionalización policial. Eso es importante que lo sepan los jóvenes que se han sentido agobiados frente al ejercicio de protestar y que el Estado los reprimiera o sienten que fueron reprimidos, que la policía tuvo malos comportamientos o algunos tuvieron malos comportamientos frente a ellos. Generamos un proyecto de ley de la carrera y la profesionalización. Yo fui uno de los ponentes coordinadores en donde se le va a preparar permanentemente a los policías en el trato, en el uso de la fuerza proporcional. Eso es lo primero que hay que decirles. Vamos a garantizar, especialmente con estas medidas, el respeto precisamente a las marchas. Eso es lo primero. Segundo, parte del nacimiento de dos proyectos muy importantes que estamos jalonando nosotros para los jóvenes es la educación gratuita pública, que ya la hablamos, permanente, constitucional, y que sea no momentánea, no por la crisis, sino que se mantenga, que no sea solo por un año, sino se mantenga ya como un derecho constitucional al cual todas las personas van a poder tener acceso. Educación superior puntualmente. Exacto, superior pública y gratuita para la gente más humilde. Los jóvenes protestaban por el derecho a educarse, a tener preparación, a tener su educación gratuita. Eso ya es una lucha que estamos dando en el Congreso de la República. Lo siguiente es que la gente hoy no tiene trabajo. Y hay algunos que estamos luchando. Está radicado en la Comisión Tercera otro proyecto de nosotros que se llama la Renta Vida, que es lo que le han llamado los premios Nobel de Economía a la renta básica universal. Es la posibilidad de tener unos mínimos vital que no tengan trampas de pobreza. Hoy en Colombia los subsidios tienen trampas de pobreza. Pero antes de declarar eso, sería importante que definamos ese término de mínimo vital, que son esas condiciones básicas que necesita una persona para poder desarrollarse. Sí, las Naciones Unidas han considerado que una persona extrema pobre es aquella que no recibe más de 1.9 dólares diarios. Eso no sé hoy con el dólar cómo esté, pero debe estar algo de 250.000 pesos diarios por persona. Hoy Familias en Acción reciben un subsidio, pero es familia. La renta mínima, que yo le llamo renta vida para que nadie más muera de hambre, se lo da por su condición solo de ser colombiano mayor de 18 años. Eso hace que la persona pueda emprender cuando no tiene trabajo, que se arriesgue porque tiene un mínimo, pero además mueve el mercado. Esto es unas teorías de 4 premios Nobel de Economía por la posibilidad que ya estamos viendo en la modernidad de que no haya más empleo, y al no haber empleo, pues la gente no tiene cómo sostenerse. Entonces el Estado estaba teniendo unos básicos mínimos en países europeos y en otros lados, esto no es solo acá, en donde se le entrega un mínimo a la persona. Hoy en Colombia tenemos 90 billones en subsidios. Oiga, esto que es grandísimo, más de 90 billones en subsidios. Pero cuando usted utiliza el subsidio monetario, que es el que más le gusta a los colombianos, especialmente a los más humildes, Familia en Acción, el adulto mayor, o lo que le llaman el ingreso solidario, solo Familias en Acción no supera los 2.5 billones de los 90. O sea, nosotros no gastamos 5 billones en 2 de los subsidios monetarios que están y gastamos 90. Quiere decir que hay que reorganizar el gasto. Es preferible, está demostrado que las personas que tienen este subsidio monetario tienen la posibilidad de ir a comprarle la leche si es lo que requiere en la tienda de la esquina, comprar un lápiz si lo que requiere es para su hijo al colegio, unos mínimos. Ahora, ¿qué es lo que proponen esto? Que sea personal. Entonces una familia puede estar recibiendo 1 millón de pesos, cada persona distinta, la señora, el señor, el hijo joven que está estudiando en la universidad como un mínimo, y pueden emprender para poder tener más. Ahí nace otra teoría económica que nosotros llevamos 3 años luchando por ella, parte de mis nuevos esquemas de seguramente en esta campaña que emprenderemos, es precisamente el hombre que acabará el IVA. Yo he venido 3 años luchando, probando cómo cada IVA que pagamos nosotros
se lo están tomando las empresas, el 0.3% de las empresas. Solo entran no más de 36 billones de pesos por IVA, pero perdemos 86 billones. Cada vez que compramos esta camisa, el señor del establecimiento del comercio cruza en sus impuestos el IVA, le hace compensaciones, pide devoluciones. O sea, nosotros estamos pagando el IVA para que no le llegue al Estado, sino para que le coja el señor del establecimiento de comercio. Y eso es injusto, que nosotros paguemos el 19% del IVA cuando podemos pagar el 8%. Con un impuesto puro que no le permita al que cobra el IVA, al que lo está recaudando, que pueda cruzarlo en sus impuestos. Yo ya eso lo tengo probado macroeconómicamente. ¿A quién beneficiaría esto? El 19% está beneficiando a los establecimientos y a las empresas. ¿A quién beneficiaría? A todos los ciudadanos. El pagar 8% y no pagar 19% beneficia a todos los ciudadanos de Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Que el IVA cada vez cuando paguemos el 8 ya no va a tener devoluciones, ni compensaciones, ni nada. Usted paga el IVA y de una vez directamente va al Estado, pero podemos pagar el 8. Nosotros tenemos probado que pagar el 8% y no el 19% de un impuesto puro a la venta, como lo tienen los americanos, produce 6 billones de pesos más pagar el 8 que pagar el 19%, y lo tenemos en cifras. Y reduce los costos de todas las personas, de todos nosotros que diariamente tenemos que ir a comprar diferentes artículos. Claro, pero además no se lo tenemos por qué regalar a los ricos. Tenemos probado que el 0.3% de las empresas es los que, cuando usted va a una de esos establecimientos de grandes superficies, no pagan ni el 2% de IVA a ellos, porque nosotros pagamos el IVA y ellos agarran el IVA de nosotros y lo pagan en sus impuestos. Eso es de las injusticias más grandes que existen en el país. Y lo estamos probando, un impuesto de los años 60, ya hay que modernizarnos, ya tenemos que tener un impuesto puro a las ventas y no un impuesto del IVA, que es el valor agregado en la cadena productiva, en donde perdemos 26 billones. No es justo que los colombianos paguemos IVA para que se lo cojan los más ricos. Eso es unas teorías que tenemos hace 3 años. De ahí nace que si nosotros bajamos del 19 al 10%, a 10 puntos, con 8 produce 6 billones y cada punto de ese impuesto puro a la venta produce 17 billones. O sea, bajar el 19 al 10% nomás, o sea que los colombianos solo paguen el 10, produciría 40 billones. Y con esos 40 billones subsidiamos la renta vida que nosotros estamos planteando para los colombianos, para que no haya un colombiano más que se acueste sin tener la posibilidad de tener un mínimo vital. Y además que también, según cifras recientes del DANE, hay personas que solamente tienen acceso a una comida diaria, a una ración de comida, claro, y que no cumple desde luego con todos los nutrientes requeridos. Claro, la extrema pobreza. La extrema pobreza es eso. Por eso usted rompe con la extrema pobreza de las personas. ¿Y cuál es el principio esencial? Cambiarlo de subsidio a renta. Mire la diferencia. Es que el subsidio, las personas más pobres tienen el subsidio, ejemplo, el que tenemos de la salud, el régimen subsidiado. Sí. Cuando una persona va a buscar trabajo y lo quieren formalizar, pagarle la seguridad social, pagarle la salud, le dice a usted, no, por favor no me vincule. Deme la plata en efectivo, pero no me vincule. Porque si no me sacan del régimen subsidiado, trampas de pobreza. O sea, no permiten que la gente mejore su condición. Si pasa el Sisbén por el frente de su casa y entra el Sisbén y se dio cuenta que usted le colocó piso a su casa, que se lo regaló su hijo, terminan de pronto quitándole el subsidio. O sea, usted tiene que mantener su casa sin piso para que usted mantenga su subsidio. Tiene trampas de pobreza. Tienen que esconder el televisor y la nevera donde el vecino, donde vaya a pasar el Sisbén. Entonces, los subsidios hoy de nosotros están generando unas trampas de pobreza para las personas. Nosotros no podemos decirle a la gente que yo le doy si usted se mantiene pobre. Nosotros tenemos que darle a la gente, sea pobre o no sea, tenemos que ayudarlos para que mejoren su condición de vida. Yo le entrego este mínimo vital, salga adelante. Y lo que habla estos postulados económicos es que no importa que la persona tenga salario. No importa que la persona se gane el salario mínimo, sigue recibiendo, porque puede ser que quede desempleado. Cada vez que nosotros utilizamos un subsidio estos de los que tenemos, en clientelismo y en burocracia se pierde el 35%. O sea, identificar a esa persona que es humilde, que requiere ese subsidio para que te diferencie de ti, de mí y de los demás, pierde el 35%. O sea, solo se vuelve un principio politiquero y de burocracia el hecho de tener ese principio. El fortalecimiento de los diferentes emprendimientos que se generan también podría contribuir a esa economía que se espera en el país y a ese surgimiento también de que las personas abandonen el estado de extrema pobreza y de esa manera pues se puedan progresar y puedan ser... Es parte del principio. Cuando usted tiene un mínimo, usted se arriesga. Un muchacho joven que sabe que el Estado le está entregando esos 240.000 pesos y arriesga a generar una empresa, porque él sabe que no va a aguantar si no le toca ir a vivir de empleado. Entonces toda esta gente lo que hace es que se arriesga a emprender, se arriesga a generar un ingreso, se arriesga a generar empresa.
porque no le va a faltar en su casa. Y si se arriesga a emprender, desde luego va a tener por consecuencia que también va a estar generando empleo. Si lo hace bien, sí, pero si no llega a hacerlo mal, por lo menos lo intenta, y muchos de esos van a superar esa extrema pobreza. Pero si cualquier cosa no lo llega a hacer, no le va a faltar, porque el Estado se lo da. El Estado no le permite a un ciudadano que vaya a estar extremo pobre. Los chinos superaron 800 millones de pobres y nosotros no hemos sido capaces de superar la extrema pobreza de más de 12 millones de colombianos. Esa renta también podría contribuir a que las personas no solamente puedan desarrollar sus emprendimientos, sino también iría de la mano con unas clases o con capacitaciones financieras para que puedan hacer un buen uso de estos mismos recursos, ¿o qué se haría al respecto? No, el postulado le da su ingreso. Son 240.000 pesos, que tampoco es mayor cosa para que usted lo tenga. Es para que sostenga su actividad personal. Un muchacho de la universidad requiere mucho sacar fotocopias, ir a la tiendita de la esquina o en la de su universidad a tomarse un café. Los transportes. Los transportes. O sea, es para solventar sus mínimos vitales. Ese joven tiene un derecho, no, aparte del que tiene el papá. La diferencia de la familia en acción es eso. Ahora la gente dice, hombre, van a darle más subsidios. Ahí es donde cambia el concepto. No es un subsidio. Los subsidios dan trampas de pobreza. Obligan a la gente a ser pobre porque no se lo dan sino si usted es pobre, y no debe dárselo por eso, es la condición de ser colombiano. Y esto no es un invento nuestro, esto no es, o sea, esto no es una pendejada que inventó Chacón. Esto es algo que son de 4 premios Nobel de Economía frente a las diferentes circunstancias que está teniendo el mundo. El mundo ya no da empleo. Hoy usted se coge por un teléfono y se vuelve influencer y puede estar ganando más que cualquier otra actividad en Colombia. Esa es la modernidad. Entonces, lo que busca es que el Estado, por el contrario, podría cambiar el sistema de los subsidios, generar unas rentas mínimas y se mueve el mercado. ¿Por qué se mueve el mercado? Está probado que el señor del adulto mayor, el abuelito que recibe su recurso, que no recibe más de 150.000 pesos, a veces cuando lo amplían los alcaldes terminan solo recibiendo 86, ese abuelito va y compra en la tienda de la esquina la leche que necesita, el pan. Entonces la reactivación económica del sitio donde viven las personas es de un promedio puede ser de 40 billones moviendo la economía todo el año. Eso genera que el dueño del establecimiento de comercio también tenga la posibilidad, el humilde, de poder comprar porque tiene la posibilidad de mover la economía, no que esa plata se quede en los que tienen más. ¿Contribuye también a quitar esa brecha de desigualdad social que tenemos actualmente? Acercarla. El sistema Gini que mide la desigualdad en Colombia está probado que a través de los tiempos, a pesar de que estamos invirtiendo 90 billones en subsidios, no está mejorando la brecha. Es parte del postulado. Los economistas dicen que lo que estamos haciendo en subsidios no está nivelando la brecha, que por eso es que lo que se ha demostrado, como te contaba, sí, el hecho de que usted no pueda, usted le dé temor ir a vincularse formalmente a un trabajo, porque si lo pierde a los 3 meses, usted pierde el subsidio del régimen subsidiado y la persona esa puede demorarse 4 años para volver a tener la salud. Entonces la gente no permite que se formalice. Trampa. Le tiene una trampa de pobreza, lo mantiene pobre. Esos cambios en el sistema de concebir a la persona humilde, esperando que prospere, salga adelante y tenga una iniciativa distinta, sin tener que estar preocupado de morir de hambre su hijo o su casa, como en La Guajira, que se mueren los niños de hambre, desnutrición, que usted no puede llegar, pero si la persona tiene la condición de recibir eso, simplemente todos los meses pasa y recoge eso, ese niño no se vuelve a morir en La Guajira. Nosotros teníamos la implementación especialmente en 3 partes, Chocó, Guajira y Caquetá, que es donde se veía la extrema pobreza más grande en el país, para implementarla, irla implementando poco a poco, o podía implementarse a través de los municipios, ejemplo Santander. Tiene unos municipios, o nosotros que tenemos 40, y los cogemos a donde tengan los municipios más de extrema pobreza, y sobre eso se podía implementar la renta. Esa renta le daba la oportunidad a esas personas campesinas de poder un ingreso mínimo, y podría ser hasta una buena solución para los temas de la violencia, ¿no? ¿Para cuándo se podría llegar a tener esta implementación? Bueno, esto es una lucha que ya nosotros la llevamos 4 años. A mí me han llevado a China a dictar conferencias de esto. En Colombia nosotros le llamamos, ejemplo, renta de confinamiento cuando llegó lo del COVID.
Hay algunos del partido que después llegaron, del Partido Verde, ejemplo, que le hablaron renta básica universal, pero sin conocer bien los postulados. Yo creería que es muy fuerte, no es fácil la implementación porque cuesta. Esto puede estar costando 40 billones de pesos. Pero esos 40 billones de pesos yo creería que mejoraría la condición de los colombianos. Nosotros hoy no estamos invirtiendo 350 billones de pesos en el país, solo en pensiones estamos invirtiendo más de 40. Y dicen que en las pensiones de la gente con más dinero. Entonces, ¿por qué no invertir 40 billones de pesos en la gente más pobre de Colombia? La gente que más lo necesita en este momento. El que de verdad lo necesita. Entonces, por eso yo pude construir la otra teoría del IVA, que debido a que me decían, bueno, Chacón, ¿y cómo se financia lo que usted tiene? O usted va a quitar los subsidios por 90 billones. Yo, pues, eso sería yo acribillarme políticamente y dijeran, Chacón va a quitar los subsidios. Entonces, por supuesto, yo decía, hay que reorganizar el gasto. Pero estudiando mucho más eso, encontramos que el IVA se perdía. Sí. Y el IVA bajando el 19 al 4 económicamente, descubrimos que con eso podíamos financiar la rentabilidad. Esa puede llegar a ser esa solución. Sí, esa es la solución del financiamiento, dando la oportunidad a la gente que no pague el 19 el IVA, sino el 10. Vea usted. Lo que pasa es que los ricos no van a poder cruzar el IVA y ellos son los que no dejan. Los más ricos de este país es lo que no están dejando, porque yo estas discusiones las he tenido con varios ministros de Hacienda, la tuve con el presidente Duque, arrancando el mandato de él, siendo yo presidente de la Cámara, de cómo podíamos implementar. Ejemplo, nosotros no podemos seguir teniendo subsidios sin que la gente no sienta que nosotros los queremos. Yo le decía que el subsidio debía llamarse Te Quiere Colombia, para que cuando la gente reciba un subsidio, pida el subsidio y le tenga un nombre, Te Quiere Colombia, sepa que lo queremos, que por eso es que lo damos. Congresista, lo invito a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con el desarrollo de este importante tema como lo son los subsidios y estas propuestas que usted nos socializa en el día de hoy. Ya volvemos. Continuamos en este especial periodístico de Oriente Noticias editorial, hablando de temas de gran importancia para la región oriente del país, pero también para toda Colombia, con nuestro congresista invitado en el día de hoy. Congresista, hay un tema que genera sensación, diferentes reacciones también por parte de los familiares y de los policías. ¿De qué se trata? Bueno, basado en la crítica constante que hubo, sobre todo el relacionamiento que tuvo el Estado con las marchas y las protestas y al abuso, al parecer, de muchos de los policías frente a el inconformismo ciudadano, nacen dos normas, la del Código Disciplinario y el de la profesionalización, el de la carrera y profesionalización policial. Pero en esas discusiones que teníamos, en esos dos proyectos que se van a hacer ley de la República próximamente, nos dimos cuenta de una falla que tenía el sistema. Se ha perdido la autoestima también del policía. Así como le generamos obligaciones, también debemos darle derecho a estas personas que sacrifican la vida por nosotros. Pues hace poco estamos viendo cómo por dos policías ir a desactivar una bomba murieron. Ellos también tienen familia, son ciudadanos colombianos. A usted le van a robar, le roban el celular y se lo roban a la mujer y uno grita policía, y uno también pudiera correr detrás del ladrón. Uno lo que grita es policía. Sí. Entonces se nos olvida a veces que el policía también cumple, no es nuestro enemigo, es una persona que nos protege. Pero irónicamente los generales, los coroneles, los mayores tienen la asistencia familiar. Y nosotros preguntábamos, ¿y por qué no lo tiene el policía raso? ¿Por qué no lo tiene el del nivel ejecutivo? ¿Por qué no lo tiene el patrullero? Que finalmente son quienes se exponen de manera directa en las calles. Los que de verdad hacen la tarea de la vigilancia y cuidado de la honra y bienes de los colombianos. Entonces, bueno, ¿por qué lo tiene? No, que es que los oficiales son más poquitos y los otros son 140.000. No, pero eso no es justo. En este código, en estos códigos que estamos sacando, en estas nuevas normatividades de la policía, le estamos incluyendo la asistencia familiar a 140.000 policías del nivel ejecutivo y patrulleros. ¿En qué consiste esa asistencia familiar? Hoy los oficiales, generales, mayores, coroneles, si tienen una esposa, tienen un apoyo económico. Si tienen un hijo,
tiene un apoyo económico. Ese se une y se termina siendo prácticamente un aumento adicional, se llama asistencia familiar, un aumento adicional de su salario, pero solo lo tienen los coroneles, los generales. Lo que hace esto es hacer lo mismo que tienen, es lograr una igualdad o un principio de igualdad con los más grandotes de la policía. De los diferentes cargos, sí. Los generales, los coroneles, que los nivel ejecutivo, los patrulleros, como tú dices, los que más nos cuidan, los que de verdad están en la calle, los que están sacrificando la vida, tengan el mismo derecho que los generales y los policías, a que si tienen la familia, se les solvente un poquito más de su ingreso. ¿Eso contribuye a dignificar esa profesión que ellos ejercen? Sí, parte y está probado que otro artículo que también viene ahí, que es la nivelación salarial. Nadie sabe que un coronel, ejemplo de la policía, que es otro que tuvimos que tratar de nivelarlos con las otras ramas del poder público, un coronel de la policía 27 años después de estar ejerciendo su actividad policial, recibe 7 millones de pesos de salario líquido. Hay personas como nosotros que solo hacen una elección y llegan después de 4 meses de campaña y llegan a ser congresistas y pueden recibir líquido más de 22 millones de pesos. Entonces eso es algo que es una inequidad que existe entre las personas, entre personas que cumplen una labor muy grande en este país, y que hay que empezar a darle reconocimiento a los ciudadanos que cumplen sus labores. Sí. Así como los jueces en su tiempo, con los procuradores y con los fiscales, se lograron nivelar salarialmente y hoy se dan una actividad digna, que yo creo que genera más posibilidad de que la gente no se permee por la corrupción. Lo mismo se tiene que hacer y dignificar la actividad, no solamente del policía, sino de la preparación y la capacitación, por eso la carrera y la profesionalización, y una posibilidad de que cuando tenga familia, tenga la posibilidad de que pueda aumentarse un poco más su salario para ayudarlo a solventar. Así es. Bueno, nosotros retomamos el tema de la delincuencia también, de esa otra problemática que se viene generando, no solamente en el departamento de Norte de Santander, en la región oriente colombiana, sino en todo el país. Pareciera que de un momento a otro se hubiese desatado y también que se hubiese incrementado con todas las necesidades que pasaban muchas familias colombianas durante la época de pandemia. Bueno, yo creería que eso no fue así de la noche a la mañana. Yo creería que los procesos indistintamente que ha venido teniendo de paz, uno con los paramilitares y posterior con la guerrilla, han venido a incrementar la delincuencia ciudadana. La gran mayoría de gente que ejercía esa actividad delincuencial estaban en las zonas rurales. En la medida que llegó el proceso, la gente terminó en las ciudades. Eso, frente a una pésima decisión del Estado con ellos, terminó muchas de esas personas nuevamente delinquiendo, y eso ha incrementado todo el ejercicio delincuencial. Para nadie es un secreto y no es que uno tenga animadversión por los venezolanos, pero indudablemente el ejercicio de los venezolanos con tanta necesidad también incrementó mucho la violencia en muchas partes de Colombia, especialmente donde más están acentrados por sus necesidades. El tema es un tema de necesidad. Lo decíamos antes, si usted no soluciona los problemas sociales, la gente trata de solventar la posibilidad de su sustento. Es tal la importancia de darle lo que requiere una persona que no tiene nada, que el Código Penal permite, como un estado de necesidad, poder cometer usted un delito y lo perdona, lo absuelve, porque usted, si prueba que lo que iba a solventar, ejemplo, la comida de su hijo, usted puede entrar a un restaurante, una casa, sacar y robar. Y cuando llega la exculpación en un juicio, inmediatamente es una causal de justificación el estado de necesidad. Y si en ese caso, por ejemplo, como se ha visto en las diferentes redes sociales, las personas toman la justicia por su propia mano y se ven fenómenos como la paloterapia para tratar de corregir a esos delincuentes, ¿qué sucede? ¿Qué explicación se le puede dar ahí? Porque ese ciudadano del común, que en defensa de sus bienes, de su seguridad, de su integridad o de su familia expone su vida para salvaguardarlos, queda expuesto y puede incluso llegar a la cárcel. Claro, también tiene una causal de justificación, la legítima defensa. Usted puede defender su honra y bienes. Ese es el problema sobre la anarquía. Cuando se crean los estados, se crean para que el ciudadano entregue parte de sus dineros y entregue parte de sus libertades. Así nace el Estado, porque había anarquía.
Y lo que está pasando en Colombia, si no por supuesto agarra con riendas el que llegue a ser presidente o el presidente, y el problema de la seguridad en Colombia, pues indudablemente la anarquía. Y cuando hay anarquía, pues la gente empieza a ver, si usted no me lo soluciona como Estado, que yo le estoy pagando impuestos, que yo les entregué mis libertades, pues yo me defiendo. Entonces, el problema social de una persona que no tiene, delinquiendo, pudiendo justificar además la actividad delincuencial por su necesidad, y el Estado no resolviendo esto. Y aparte de eso, estos ciudadanos rompiendo las libertades de otro, o sus bienes tratando de quitárselos. Este ciudadano con su legítima defensa también tiene la posibilidad de defenderse. Entonces la anarquía genera unas grandes dificultades institucionales, pero unas grandes dificultades frente al tema del Estado. Es claro que este gobierno de la seguridad terminó no siéndolo, sino incrementando los grandes problemas, irónicamente en un gobierno que se esperaba tuviera más, pudiera consolidar aún más la seguridad. Yo creería que parte de eso es la problemática que tiene el propio partido entre los que defienden al presidente Uribe y aquellos que critican o defienden a Duque. Sintieron que el presidente Duque era más blandito, y esperaban de él lo que tuvieron con Uribe, que era una mano mucho más fuerte en temas de seguridad, y por eso se reventó, y hoy la causal de que la favorabilidad del presidente y del partido de Centro Democrático sea tan baja. ¿Qué decirle a las personas ya rápidamente para finalizar, pues que quieren escuchar ese mensaje final, hacia dónde podría apuntar el país? Bueno, yo pienso que hay que votar por personas serias, hay que oír las propuestas. Yo el otro día decía, uno de los grandes problemas de los precandidatos hoy es que todos es como si le estuvieran hablando a la institucionalidad, al notablato, a los empresarios. Y yo creería que la gran mayoría de los colombianos lo que están esperando es que le hablen a ellos, a la gente que más necesita, a solucionar los grandes problemas sociales de este país. Por eso hay solo dos que le está llegando el mensaje a la gente. Uno de esos santandereanos, ¿no? Rodolfo, y otro Petro, porque ellos le están hablando a la gente. Y los otros están como en las nubes hablándole cómo pueden solucionar los problemas económicos, los empresarios, el empleo. La gente quiere que le hablen sobre la problemática general, y el 90% de los colombianos somos rasos, son de personas que están esperando que le hablen sobre los problemas del país, no el problema de Ardila Lule, no el problema de Sarmiento Angulo, no el problema del señor que tiene un almacén y es un tipo adinerado. Sí. Están esperando que le hablen a ellos, y no despierta el resto de candidatos con un discurso que pueda entender el ciudadano a pie. Yo creería que más que eso, yo quisiera decirle a la gente, mire, el Estado colombiano, a pesar de lo que dicen, es muy sólido. Vean usted, es el único Estado de todos los que han generado problemas sociales, con marchas, que tomó la decisión de regular disciplinaria y creando una estructura de carrera y profesionalización policial. Y en los otros países no. Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos queda más tema para un próximo especial. Gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias Editorial. A ti, muchas gracias a todos. Un saludo especial. Y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con toda la programación del Canal TRO. ¡Feliz día! El anterior programa fue una realización del Canal TRO.